la misión del Padre como labrador. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias aquí, Juan capítulo 15, versos 1 al 3. La Escritura dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que he hablado. Vamos a hablar acerca de la misión del Padre, de cómo el Padre está trabajando en este tiempo en medio de su iglesia, en medio de sus hijos. Nosotros somos esa viña del Señor. Él es el labrador de la viña. Básicamente un labrador tenía dos deberes básicos. El primero era ser responsable de cortar las ramas que no daban fruto, porque estas ramas que no daban fruto simplemente estaban quitando energía a las ramas que sí daban fruto. Ese era el propósito fundamental. Allí estaba el labrador. Todos los días con tijera en mano o con el cuchillo en mano estaba realizando esta tarea. Y la segunda responsabilidad del labrador era podar constantemente las ramas que daban fruto para limpiar de aquellas pequeñas cosas como brotes, para que estas ramas den mucho más fruto de lo que estaban dando. Entonces, dos tareas básicas, dos tareas fundamentales, allí está, y la palabra dice que el Padre es el labrador. Y nosotros podemos entender a través de la Escritura esta misión importante de cómo el Padre está moviéndose en este tiempo en medio de nosotros, en medio de su iglesia. Amén. ¿Cuántos pensaban que el Padre estaba en los cielos, ahí en su trono? Por supuesto que Él está sentado en su trono, pero también el Padre está aquí con nosotros. Él está trabajando todos los días en nuestras vidas. La palabra dice en Juan capítulo 15, verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿En qué es glorificado el Padre? ¿De qué manera podemos glorificar al Padre? Esto es importante que esté en cada corazón de cada creyente, de cada discípulo de Cristo. El Padre es glorificado en que llevemos mucho fruto, dice. No solamente que llevemos fruto, sino que llevemos mucho fruto. Y así podamos identificarnos como los discípulos de Jesucristo. El trabajo de limpieza en la vida de los cristianos, amados, es un trabajo continuo. Aquí la palabra limpiará significa podar, y esto es algo continuo, lo está haciendo todos los días, lo está haciendo permanentemente. Y Dios está trabajando permanentemente, el Padre está trabajando permanentemente en esa función en la vida de sus hijos. Lo limpiará. No es que limpia una vez y después se olvida, sino es un trabajo continuo, es un trabajo de todos los días. Amados, cuando el Padre limpia o poda una rama que da fruto, lo hace para que esta rama dé mucho más fruto. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Ahora, es realmente interesante que cuando, por ejemplo, una vid era plantada, esta vid durante 3 años consecutivos no se le permitía dar fruto. Se le cortaba y cortaba durante 3 años. No daba fruto. ¿Cuál era el propósito? Era podada cada año para que pudiera fortalecerse. Y después, ya al 4.º año, imagínense esa planta, cargada de fruto, fortalecida. Entonces sí podía resistir cualquier tipo de dificultades como las lluvias fuertes o los vientos. Estaba preparada aquí, estaba lista para dar fruto. Es algo interesante. Yo pensaba, al leer esta escritura, pensaba en una situación que nosotros vemos en la vida de Jesús. Jesús caminó con sus 12 discípulos, los discipuló, por cierto, durante ¿cuántos años? 3 años. 3 años los capacitó. 3 años en los que fueron entrenados, pero a partir del 3.er año ellos fueron enviados para dar fruto. Esos 3 años, allí estaba permanentemente el Señor haciendo el trabajo, formándolos a ellos, capacitándolos, fortaleciéndolos día y noche. Realmente todo lo que la Escritura nos presenta, toda la sabiduría que viene en la Escritura es maravillosa. Es importante que nosotros, para hacer esas plantas fructíferas, tenemos que entender los principios de Dios. Es impresionante cómo en este tiempo muchas personas quieren lanzarse de una vez por todas al ministerio, por ejemplo, sin ser previamente capacitadas por el Señor. Jesús pasó 3 años y día y noche con ellos. ¿Y qué hacían los labradores en las viñas? 3 años, pellizca, todo el tiempo, corta, para que al 4.º año empiece a ser realmente una vid fructífera, cargada de tantas ramas, dando mucho fruto. Jesús dice que sus seguidores son así, son como esas ramas que dan fruto, por lo tanto necesitan ser podadas, necesitan ser trabajadas por el Señor. Pero también la palabra en este pasaje que leímos dice que otros son como aquellas ramas que no dan fruto y que finalmente van a ser cortadas. Y después de ser cortadas, dice, son echadas ¿dónde? Al fuego.
Entonces es importante que este día nosotros enfoquemos nuestro corazón en la palabra del Señor, permitamos que Dios nos hable a través de su palabra. En Mateo capítulo 12, verso 33 dice así la Escritura: si el árbol es bueno, también su fruto es bueno, pero si el árbol es malo, también su fruto es malo. Al árbol se le conoce por sus frutos. Amén. El árbol, ese eres tú, ese soy yo. ¿Y cómo se nos conoce? Dice, ¿cómo se conoce un árbol? ¿Y cuál es el fruto del árbol? En este caso del pastor. ¿La forma de predicar, ese será el fruto? No. ¿Cómo viste? ¿Cuál es el fruto? El fruto empieza internamente en el corazón. Hemos hablado todo un ciclo acerca de Efesios 4, una condición importante del Hijo de Dios, del creyente, de aquel que realmente ha sido transformado por el Señor en su interior. Hemos hablado de que uno de esos frutos importantes en la vida del creyente es la humildad, es la mansedumbre, paciente para soportar a todos los hermanos. Y realmente uno necesita un amor extra paciente para soportar a los hermanos. ¿Están conmigo? ¿Saben que eso es verdad? Necesitas una porción extra del Señor realmente de paciencia para poder soportar a los hermanos. Ese es el fruto. Sin embargo, si tú tienes la humildad, si tú tienes la mansedumbre, tú tienes la paciencia, el amor, ahí está siendo fortalecido. Es tu fruto, es lo que manifiestas internamente. Y eso es lo que el Señor quiere, nosotros ir trabajando, fortaleciendo nuestras vidas, que manifestemos fruto. Obviamente el fruto se manifiesta de adentro hacia afuera. Amén. Si yo soy fructífero aquí internamente por el cambio, la transformación que el Señor está haciendo en mi vida, eso se va a manifestar externamente. Mateo capítulo 3, versos 6 y 7 dice así: cuando él vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Este era Juan el Bautista. Medio duro, ¿verdad? Fuerte en su mensaje. Yo no los trataría así a ustedes, hermanos. Pero ahí estaba Juan, diciéndoles esto a los fariseos y saduceos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? El mensaje era este: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, ese mensaje también es para nosotros: produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Yo sé que decimos: oh, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Cómo sabes que tienes a Cristo? Es que me arrepentí. Está bien, es el principio, porque te arrepentiste. ¿Y dónde están esos frutos de tu arrepentimiento? Los frutos tienen que ser manifestados en esa expresión de nuestra vida interna, de cómo somos interiormente y de lo que hacemos externamente como producto de nuestro cambio y transformación interior. Amados, la salvación y los frutos van de la mano, como podemos ver en este pasaje. Nadie puede decir: yo soy salvo, pero al mismo tiempo es que todavía no estoy mostrando los frutos de la salvación. Si eres salvo, vas a empezar a manifestar los frutos de la salvación. Por eso aquí está Juan exhortándoles, diciéndoles: produzcan frutos dignos de arrepentimiento. Si en verdad se han arrepentido, muestren esos frutos. Eso es lo que está queriendo decir en otro sentido. Amados, es simplemente así. La salvación y los frutos van de la mano. Si Cristo mora en el corazón de una persona, esta persona va a ser fructífero. Los frutos se van a manifestar, van a ser evidentes en nuestras vidas. Amén. Van a resaltar esos frutos y van a ser obviamente buenos frutos. Pero si tu naturaleza no ha sido transformada por Cristo, obviamente no podrás producir buenos frutos. Y en este punto estaban los fariseos y saduceos, conocedores mucho de la palabra del Señor, pero interiormente sin ser transformados. Eran esos huesos secos por dentro. Como decía la palabra también, sepulcros blanqueados, sin vida interior. Lo que nosotros tenemos que buscar del Señor es eso, la vida interior, la transformación interior. Tenemos que buscar ese cambio en nuestro interior. Dice la palabra en Romanos capítulo 6, versos 20 al 22, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Pero como ya han sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Cuando éramos esclavos del pecado, obviamente nosotros éramos, dice, libres de la ley, vale decir, si yo no soy cristiano, soy libre de hacer lo que sea, ¿verdad? O nos sentíamos así por lo menos, libre de hacer lo que sea con mi vida. Pero una vez que fui salvo, ya no soy libre de hacer esas cosas que antes hacía. Solamente dice la palabra que obviamente antes era libre de la ley, pero era esclavo del pecado. Yo pensaba que era realmente un hombre libre, pero era un hombre esclavo del pecado.
¿Y cuál era el final de ese camino de esclavitud? Era la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Pero ahora hemos venido a ser esclavos de Cristo. Amén. ¿Y cuál es nuestro destino? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que nos provee Cristo? ¿Y qué produce esta esclavitud en Cristo? Produce libertad. Amén. Dice la palabra que nosotros tenemos que caminar hacia la santificación. Uno de los resultados es la santificación. ¿Y a qué nos lleva la santificación finalmente? Dice, la vida eterna. Amados, esto es realmente importante entender. Hemos sido liberados del pecado y fuimos hechos siervos de Dios. Y el fruto que nosotros debemos manifestar como libres del pecado y siervos de Dios es nuestra santificación. Porque el fin de todo es la vida eterna. Todo genuino creyente en Cristo tiene vida eterna y da fruto. La vida que Cristo nos ha dado es una vida no temporal, es una vida eterna. Y el fruto que tenemos que dar es la santificación. Todos los días tenemos que dar ese fruto de la santificación. Entonces no existe algo como un cristiano que no da fruto. O no existe algo como un cristiano carnal. O eres carnal o eres cristiano. Si no das fruto, no eres cristiano. Si eres cristiano, si eres un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, vas a ser un árbol que da fruto. Todos los años da fruto a su tiempo. Y un fruto agradable. Y eso es lo que pasa, lo que sucede cuando nosotros estamos sembrados en Cristo, cuando estamos plantados en Cristo. Es esa agua, esos nutrientes de Cristo que vienen a nuestras vidas y nuestras vidas simplemente son fructíferas todo el tiempo. Estamos dando fruto todo el tiempo, porque la vida de Cristo fluye en nuestras vidas. Dice la palabra en Romanos 11, 17 al 20, si algunos o algunas de las ramas fueron cortadas y tú, que eras un olivo silvestre, fuiste injertado en su lugar y has venido a participar de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, conviene que sepas que no eres tú el que sustenta la raíz, sino que es la raíz la que te sustenta a ti. Tal vez digas, las ramas fueron cortadas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron cortadas por su incredulidad, y tú te mantienes firme por la fe. Por lo tanto, no seas soberbio, sino temeroso. Bueno, una analogía similar a la de Juan 15. Está hablándonos obviamente acerca de Israel, que es la rama original, que es el pueblo de Dios. Nosotros éramos olivos silvestres, dice, pero fuimos injertados allí. Fuimos injertados. Muchos de aquellos que eran parte del pueblo de Dios fueron cortados. ¿Por qué? Dice la palabra, por su incredulidad fueron cortados. Y nosotros que somos olivos silvestres fuimos injertados en ese olivo natural. ¿Por qué? Por nuestra fe, porque creímos en el Señor. Amén. Pero no te jactes. Dice la palabra, no te jactes. Si ellos fueron desechados por su incredulidad, ¿qué te puede acontecer a ti? Es lo que sigue diciéndonos más adelante Pablo. No te jactes, sino simplemente ríndete delante del Señor. Mantente firme, dice, por la fe. No seas soberbio, sino temeroso del Señor. En cada palabra que tú hablas, sé temeroso, temerosa del Señor. Viendo este contexto de Jesús y sus discípulos, vamos a ir a Juan, 1 Juan más bien capítulo 2, verso 19. Acompáñame hasta allá. Hablando de aquellos incrédulos que fueron cortados y de aquellos que permanecen por su fe firmes en el Señor. Dice así la Escritura, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Aquí Jesús está explicándoles, obviamente, acerca de qué pasa con muchas personas que pensamos que son creyentes, pero de pronto dejan de ser creyentes de la noche a la mañana. Uno dice, se desconvirtieron. La verdad que no hay una cosa como que se desconvirtieron. Cuando tú te conviertes, recibes la vida eterna. Amén. La vida de Cristo fluye en ti. Pero aquí la palabra nos explica cuál es la realidad de por qué aquellas personas salen repentinamente y se separan totalmente y se pierden en el mundo. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Hemos hablado, creo, la semana pasada que uno de los frutos importantes del creyente verdadero, del discípulo verdadero de Cristo es la permanencia. El discípulo verdadero permanece. La palabra dice, puede ser que caiga, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Cae una, se levanta. Cae 2, se levanta y permanentemente corre donde su Señor, a refugiarse en Cristo, a abrazarse de los pies de Cristo. Empieza a buscar refugio solamente en Cristo cuando uno está mal. Amén. O sea, no que seamos perfectos todo el tiempo, ¿verdad? A veces caemos, tropezamos, a veces dudamos, a veces cometemos cosas insensatas, pero inmediatamente corremos donde Cristo. Si somos de Cristo. Porque si no somos de Cristo, ¿cómo vamos a correr ante Él?
Pero dice también la palabra que muchos parecen ser cristianos, creyentes en Cristo, pero en esos momentos de adversidad o de prueba que hacen, simplemente se pierden. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido. Amén. ¿Cuántos están permaneciendo en su caminata con el Señor? Yo sé que algunos de ustedes están caminando muchos años, decenas de años. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero permanece firme, constante en el Señor. No apartes tu mirada de Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Como cristianos o creyentes vamos a enfrentar diferentes situaciones difíciles, porque vivimos en este mundo y el mundo es difícil. Simplemente pongamos la mirada en Jesús, caminemos con Él, avancemos con Él, amados, no nos detengamos. Este es un mensaje realmente serio. Bueno, una persona puede vivir aparentemente conectada con Cristo, pero en realidad no puede tener comunión con Él. Hemos hablado la semana pasada acerca de Judas. Es así, él caminó con Jesús, estuvo con Jesús y cerquita de Jesús. Sin embargo, se perdió. Muchos pueden tal vez tener esa cercanía con Jesús, pero es aparente, superficial. La única forma de saber si algo es genuino o no es genuino es la permanencia. Dice así la palabra en 2 Corintios capítulo 13, verso 5. Examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? A menos que no hayan pasado la prueba. O sea, ¿sabes o no sabes que eres creyente? Está diciéndonos eso aquí el apóstol Pablo. No sabes qué decir, no sabes qué responder porque no estás seguro de que realmente eres creyente. No estás seguro de que realmente has confiado en el Señor, le has entregado tu vida por completo a Él. Y eso dice aquí Pablo, examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. Pónganse a prueba ustedes mismos. ¿O acaso ustedes mismos no se conocen? Es una pregunta seria, ¿verdad? ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? ¿Está o no está? Amén. ¿Está o no está aquí? Simplemente es una u otra situación. Tú tienes que saber, dice, si está o no está Cristo, a menos que no hayan pasado la prueba. ¿Cómo sabes? Cuando pases la prueba de la fe. ¿Qué haces en medio de la prueba? Si vas en una dirección totalmente diferente a la de Cristo, entonces sí, ¿verdad? No eras de Él. Pero como les dije, si tú eres de Cristo, si tú eres un genuino y verdadero, en medio de la prueba tú vas a correr inmediatamente delante de Él. Vas a buscarlo inmediatamente a Él, vas a refugiarte inmediatamente en Él. En otras palabras, Pablo nos dice, más vale que revisen su vida para asegurar que su salvación es real. Eso es lo que nos está diciendo. Y es una fuerte advertencia, por supuesto, porque las ramas que no dan fruto, dice, serán arrojadas al fuego, y eso es echadas al infierno. Es importante que realmente nos examinemos a nosotros mismos, como dice aquí Pablo. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el propósito del Señor. ¿Estás dando fruto? Dice, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, no solo que algunas ramas que dan fruto serán limpiadas o cortadas, sino todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Va a vivir estas pruebas, va a enfrentar las pruebas, va a enfrentar la tijera de Dios. Va a pasarte tarde o temprano la tijera de Dios. Y lo está haciendo constantemente. Entonces, es importante que veamos bien la Escritura. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, las veces que te preguntas y dices, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué estas situaciones, Señor? Esto ni siquiera tenía en mente que podía acontecer. ¿Por qué está pasando lo que está pasando en mi vida? Para que lleves más fruto. Amén. El Señor quiere que lleves más fruto, más y más y más fruto. A veces da envidia a las personas que no tienen ninguna prueba, ni siquiera una pequeñita, ¿verdad? Pero más bien ellas deberían sentir envidia con aquellos que estamos viviendo, enfrentando pruebas tras pruebas. Porque solamente los hijos de Dios son disciplinados por su Padre. Y el Padre no va a disciplinar a alguien que no sea su hijo. Ni usted va a disciplinar a alguien que no es su hijo. Solamente al suyo va a disciplinar. Vayamos a la palabra en Hebreos capítulo 12, versos 4 al 6. Dice, en la lucha que ustedes libran contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y ya han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Amén. El azote o la tijera de Dios ahí está. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Por qué? Porque Él quiere que demos fruto y más fruto para Él. Toda rama que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Nuestro deseo debe ser esas personas fructíferas en el Señor. Amén.
Ahora, la idea de esta palabra limpiará implica seguir un proceso de limpieza o pellizco mediante el cual el labrador tomaba el brote de la punta de la rama y lo arrancaba. Y al ser arrancada esta parte no crecía de manera rápida para que el viento no la rompiera. ¿Por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las dificultades? Dios te está fortaleciendo. ¿Para qué? Para que un viento fuerte no te arranque, para que no te pierdas. El Padre procede así con todos nosotros, amados, en este proceso de quitar todas las cosas que nos estorban ser fructíferos. Dios va a quitar todo aquello que realmente está impidiendo en nuestras vidas que seamos personas fructíferas para el Señor. Si tú eres hijo de Dios, si eres una hija de Dios, Dios va a meter ahí el cuchillo. Va a cortar, va a podar esos brotes. El Padre así procede con nosotros, en el proceso de quitar todas las cosas que nos estorban realmente ser cristianos fructíferos. Él corta esos brotes de manera periódica. ¿Cuáles son esos brotes? Pecados ocultos tal vez, malos hábitos que se pegan a nosotros y nos quitan esa fuerza para ser fructíferos. Quita las malas costumbres que tenemos, pecados escondidos, algún brote de amargura tal vez, algún brote de orgullo, falta de perdón. Tiene que limpiarnos el Señor, tiene que sacar todo, tiene que cortar esas cosas porque esas cosas no nos permiten ser fructíferos. ¿Cómo esto puede ser posible en nuestras vidas? Solamente rindiéndonos delante del Señor. Solamente así podemos permitirle a Él hacer la obra que Dios quiere hacer en nosotros. Pero obviamente nuestro orgullo, nuestra desobediencia al Señor le impiden al Señor hacer esta obra de transformación en nuestras vidas. Y seguimos como esas plantas contaminadas que no van a dar fruto. La palabra en Juan capítulo 14, verso 26 dice así: pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Tal vez ustedes hasta este punto están pensando, es que yo tengo que dar fruto, tengo que hacerlo en mi fuerza, o tengo que invertir muchas horas en esto, lo otro. Están pensando en sus propias fuerzas. No es que con nuestras fuerzas vamos a dar un fruto agradable para el Señor. Simplemente es que tú tienes que permitirle al Espíritu Santo hacer esa obra. Tú tienes que rendirte delante del Señor. Dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los consolará. Estás pasando un tiempo difícil. ¿Quién es el consolador por excelencia? Es el Espíritu Santo. Tú estás en un tiempo de confusión, no sabes qué hacer, qué decisión voy a tomar. Oh Señor, dame sabiduría. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas y te recordará todo lo que Jesús ha dicho en su palabra. Y escucha, te recordará. ¿Y cuándo te va a recordar? Cuando tú hayas leído la palabra, la Escritura. Amén. No es como aquel niño que decía: Señor, dame sabiduría para sacar una nota excelente en matemáticas y perdóname que no estudié. Primero estudia, después el Espíritu Santo te recuerda lo que has estudiado, porque a veces uno se olvida, ¿qué era lo que he estudiado? Ahí está el Espíritu Santo, recordándote lo que tú has conocido. Amados, es importante que realmente tengamos este compromiso con el Señor y con la palabra del Señor. ¿Cuántas veces han estado en este punto de decirle: Señor, no puedo hacer esto? Es importante que entendamos esto en nuestras vidas. En realidad deberíamos estar todos los días de nuestra vida delante del Señor diciéndole: no puedo esto, Señor. No puedo con este hijo, no puedo con esta hija, no puedo con este esposo o esposa. Amén. Ya no puedo. Esto escapa de mis manos. Oh, Espíritu Santo, haz la obra. Fortaléceme entre tanto en este proceso. Dame sabiduría porque necesito tu sabiduría. Porque si obro en mi sabiduría voy a echar a perder estas cosas. Voy a arruinar este proceso. Señor, dame tu sabiduría. Necesito de tu gracia. Necesito de tu poder. Porque yo les estoy ya enseñando las cosas a mis hijos. Les enseño la palabra. Les digo qué tienen que hacer, qué no tienen que hacer. Pero no me hacen caso. Dame tu poder. Dame el poder de tu Espíritu Santo. Ese poder hará que esos corazones realmente sean transformados por Dios. Necesitamos del poder del Espíritu Santo para que las palabras que nosotros hablemos no sean palabras huecas, no sean palabras sin sentido, sino realmente palabras que Dios estará utilizando a través del poder del Espíritu Santo para cambiar mentes, para cambiar corazones, para cambiar y transformar las vidas de las personas. Amén. Entonces tienes que estar rendido delante de Él, diciéndole: te necesito. Y todos los días de nuestra vida nosotros debemos hacer esa oración, decirle: Dios, te necesito. Para todo lo que hagamos no podemos ser autosuficientes, no podemos decir: oh, yo ya sé todo, ya conozco, yo ya estoy listo para la graduación, para que Dios me dé el diploma de que lo sé todo. Necesitas depender de Dios, porque aún así conozcas la Biblia, si no tienes el poder de Dios, no va a pasar nada.
Esas palabras van a ser huecas. Esas palabras van a rebotar de la pared. Pero si tú conoces la palabra y estás lleno del Espíritu Santo, la palabra que tú prediques, la palabra que tú compartas, la palabra que enseñes a tus hijos, a tus vecinos, a quien sea, es una palabra poderosa que va a penetrar a lo profundo de sus corazones, transformando esas vidas. Amados, necesitamos el poder del Espíritu Santo sobre nosotros. Volvamos a Hebreos capítulo 12, verso 7. Dice así la Escritura: si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Una pregunta lógica, ¿verdad? ¿Qué está haciendo entonces el Señor? Permanentemente disciplinándonos. Y lo va a hacer siempre, porque somos sus hijos. Verso 10, Hebreos 12 dice: la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. El Padre quiere hacernos como Él. ¿Cómo es Él? ¿Cuál es el principal atributo? Que se repite no 2 veces, sino 3 veces, porque está resaltando cómo es Él en realidad, cómo es en realidad su naturaleza. Él es santo, santo, santo. Y en ninguna parte de la Escritura encontramos Él es amor, 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 sino santo, santo, santo. En ninguna parte de la Escritura encontramos justo, 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 pero Él es santo, santo, santo. Y Él quiere que participemos de su naturaleza, dice, Él quiere que seamos santos, que llevemos frutos de santidad en nuestras vidas. Amados, es el fruto que Dios está esperando de nosotros, que seamos realmente esas ramitas fructíferas, cargadas de mucho fruto, el fruto de santidad. Y si no damos ese fruto, obviamente algo va a acontecer. Ahora, ¿cuál es la forma de podar que tiene el Padre? ¿Cómo es que Él está podándonos? Mucha gente dice, Dios nos poda a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Pero veamos qué dice la palabra. ¿Realmente Dios te está podando a través de las pruebas, del sufrimiento? ¿Lo hace así? Juan 15:3, una vez más, volvamos a este pasaje de estudio de esta jornada. Dice así la palabra: ustedes ya están limpios por las pruebas. Dice así, por las tribulaciones, los sufrimientos. No, dice la palabra, ustedes ya están limpios por la palabra que he hablado. Están limpios por la palabra. Amados, esto es realmente importante entender para nosotros. Y esta palabra limpiado lleva la misma idea de limpio o podado. Somos podados o limpiados a través de la palabra del Señor. La palabra de Dios es ese instrumento, esa tijera o ese cuchillo de poda. Es la palabra del Señor. Él está haciendo el trabajo a través de la palabra. Ahora, la aflicción o la prueba es solamente el medio ambiente que Dios propicia. Es simplemente la puerta que se abre del viñedo para que entre el podador o el labrador. Cuando viene una circunstancia difícil, ya el corazón empieza a prepararse, ¿verdad? Cuando estamos pasando un tiempo de angustia, el corazón está ablandado. Aún esto pasa con mucha gente que no conoce a Cristo, que se resistía a escuchar la palabra del Señor años de años, que tratabas de predicarle, pero está pasando una circunstancia difícil y ya el ambiente está preparado, ya el corazón está apaciguado, ya está más rendido. Ahora sí estará atento a escuchar la palabra del Señor. Y así también nos pasa a nosotros como creyentes. Predica que predica domingo tras domingo y tú estás sentado allí en una de esas sillas, escucha que escucha, pero no hay ningún cambio, ninguna transformación, hasta que las circunstancias van manifestándose propicias. Y estas circunstancias son los sufrimientos, las pruebas, que empiezan a sensibilizar tu corazón para que escuches la palabra del Señor. Cuando estás en problemas, ahí sí vas a buscar con intensidad la respuesta en la palabra de Dios. Allí sí tienes mayor apertura en tu corazón a lo que dice la palabra del Señor. Amados, las adversidades preparan ese camino para que Dios haga su obra. La palabra de Dios empieza a cobrar vida allí. Y Dios empieza a establecer algo como el médico en la sala de cirugía. Dios empieza, como un buen cirujano, a meter el cuchillo ahí para introducir la palabra del Señor. El problema es solo esa puerta abierta para que entre el podador. El problema como tal no va a ser la obra de la poda, sino es la palabra, dice. La palabra es la que tiene que entrar a tu corazón. Estás en medio de una situación difícil, en una prueba terrible que estás atravesando. Allí recuerdas lo que dijo el salmista: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro, Señor? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y te postras, Señor.
Creo en ti, confío en ti. Mi socorro no viene del mundo, no viene de la ciencia, no viene de ninguna cosa. Mi socorro viene de ti. Esa palabra se hace viva en tu corazón, penetra a lo profundo de tu corazón. Esa palabra está produciendo fe en ti y la poda está realizándose allí. Amén. ¿Para qué? Para que seas fructífero. ¿No es maravilloso saber que el Padre realmente está preocupado por nosotros y su preocupación básica es que demos mucho fruto? El Padre está preocupado, no quiere ociosos, ni que seamos unas ramitas con unas 5 uvitas ahí, como si fuera gran cosa. Unos racimos bien cargados, eso es lo que el Señor quiere. Amén. ¿Cuántos desean ser esos racimos bien cargados? Esas ramas llenas de fruto para el Señor. Dios va a hacer la cirugía en sus corazones. Dios tiene que insertar su palabra en sus corazones para que la palabra no sea solamente un conocimiento mental, un conocimiento intelectual, la palabra sea vida en sus vidas. Dios nos ha llamado no solamente a conocer la palabra, es bueno conocer, tenemos que conocer, pero tenemos que vivir la palabra. Porque si conocemos y no vivimos la palabra, ¿saben qué somos? Unos fariseos. Somos unos fariseos. Pero si tú conoces y vives la palabra, realmente ahí puedes identificarte como un hijo de Dios. Y el Padre estará haciendo esa obra. El Padre estará haciendo esa cirugía permanentemente, introduciendo su palabra en tu corazón. No estamos solos. Y no tratemos de agradar a Dios en nuestra propia fuerza. Eso lo hace el religioso. Aquellas personas que piensan que tienen que hacer mucho sacrificio para agradar a Dios. Nosotros no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino lo hacemos en las fuerzas del Señor. Por eso es importante que nos apoyemos en Él. Por eso es importante que todos los días le digamos en nuestras oraciones: Señor, te necesito porque sin ti no puedo. Señor, ¿cómo voy a poder guiar este hogar sin la presencia de tu Espíritu Santo? Señor, ¿cómo voy a ser un buen padre, una buena madre, un buen esposo, una buena esposa sin el poder de tu Espíritu Santo? No, Señor, eso no está en mí, no está en mis fuerzas. Y el Padre está aquí cortando los brotes, limpiando la rama para que dé más fruto. ¿No les da gusto que Dios esté involucrado en sus vidas para que ustedes den fruto? ¿No les da un enorme placer que Dios está trabajando con ustedes en ese día a día? Dios está involucrado en tu vida, Él quiere que des fruto. Amados, la aflicción solamente nos prepara para la cirugía de la palabra de Dios, pero el verdadero instrumento para podar es la palabra del Señor. Ese es el instrumento, esa es la tijera o el cuchillo que Dios utiliza, ese gran labrador utiliza la palabra. La palabra es poderosa, amados. Y una vez más este verso de Juan dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Están limpios. ¿Qué significa eso? Que la palabra entró ya a su corazón. No significa que la palabra está aquí en su mente, sino en su corazón. Porque de seguro la palabra estaba en la mente de Judas. Y está en la mente de muchos que son como Judas, que conocen a Jesús superficialmente, que conocen a Jesús intelectualmente, pero la palabra no está en sus corazones. La palabra tiene que estar en tu corazón. Solamente así podrás dar fruto para Dios. Solamente así se manifestarán esos frutos internos en tu vida. Mateo 21:44 dice: el que caiga sobre esta piedra será quebrantado. Aquel sobre quien ella caiga quedará desmenuzado. Amados, de una u otra manera el Señor se va a encargar de que la palabra entre a tu corazón. De una u otra manera Dios se va a encargar de que tú seas esa rama fructífera y traerá la tijera, traerá el cuchillo podador. Y hay 2 métodos. Uno es que tú caigas sobre la roca. Das un salto de aquí hasta la roca y te duele. Pero el otro método es que la roca caiga de ahí. ¿Pueden ver el techo de este lugar? Imagínense cayendo una roca sobre sus cabezas, sobre su cuerpo. ¿Cómo van a quedar? 1000 pedazos. Una de dos. O tú caes voluntariamente, o Dios desde el cielo te enviará una roquita ahí especialmente dedicada a ti con tu nombre y apellido. Te dirá: te amo, pero esto es lo que tú necesitas. Solamente así tu vida será fructífera, solamente así tú te quebrantarás, solamente así tú te rendirás delante del Señor, porque de otra manera escuchas la palabra, pero nada está pasando en tu vida hasta que venga la roca y te desmenuce allí. Señor, necesito tu palabra. Allí recién abrirás tu corazón. Amados, nuestra salvación vino a través de la palabra cuando escuchamos el Evangelio de Jesucristo y luego somos podados de manera continua por la palabra del Señor. Estamos siendo podados permanentemente. ¿Eres consciente de la labor de limpieza que Dios está haciendo en tu vida en este momento? ¿Tú puedes reconocer de alguna manera? ¿Sabes de qué manera Dios está podándote en este momento? ¿Sí? ¿Cuántos están siendo podados en este momento? ¿Puedes reconocer? Amados, el propósito de la poda es que des más fruto. Yo sé que estás dando fruto y qué hermoso es. Gloria a Dios por lo que estás haciendo.
pero no es suficiente. El Padre es medio ambicioso, ¿verdad? Quiere más y más y más y más de ti. ¿Y saben por qué Él quiere y pide más y más de ti? Porque a través de su Espíritu Santo Él puede producir más y más y más y más en ti. Y tú tienes que ser consciente de eso. Las cosas que Dios puede hacer a través de tu vida son cosas grandiosas y maravillosas. Y tú reconocerás que es Dios. Y no tú, sino es Dios obrando. ¿Eres un pámpano que está dando fruto? Pregúntate este día. ¿Eres un verdadero creyente? ¿O solo estás identificado con Cristo de manera externa y superficial como lo estuvo Judas? ¿Estás dispuesto este día a alinear tu vida? En todas las áreas de tu vida estás dispuesto o dispuesta a alinearla, tus acciones diarias, todo a la autoridad de la palabra del Señor. Como creyentes tenemos que vivir bajo la autoridad de la palabra del Señor. Esa es la ley suprema en nuestras vidas. No podemos conducirnos de otra manera conforme a nuestros pensamientos, emociones, sino conforme a la palabra del Señor. Amén. Porque la poda viene a través de la palabra. Recuerda, si tú no te sometes a la autoridad de la palabra del Señor, simplemente recuerda, estás expuesto al fuego, porque el labrador viene, recoge las ramas secas de esa vid, las corta y las echa al fuego. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por eso Pablo nos decía, examínense si realmente son de Cristo. Examínense. Amados, no podemos ser nosotros gente necia o insensatos. Tenemos que reconocer que necesitamos del Señor. Tenemos que reconocer que necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Tenemos que ser conscientes de esto. Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Pero es importante que nosotros realmente nos demos al Señor, abramos nuestro corazón completamente. Nos despojemos de todo orgullo. Hay cosas que Dios te está mostrando, pero tú estás tan endurecido que no le permites a Dios obrar en tu corazón. Tenemos que ser conscientes de esto, amados. Dios quiere hablarnos. Dios quiere mostrarnos. Y de hecho lo hace. Pero nosotros tenemos una respuesta necia muchas veces. Decimos, no es eso así. Recuerdo a un buen amigo que me decía, Marco, en lo que tú estás diciendo y haciendo ahí, veo orgullo. Veo orgullo en este accionar tuyo. Y yo primero me quedé, después de terminar la conversación, fui delante del Señor. Dios, ¿es cierto esto? Yo no quiero defenderme, no quiero justificarme, no quiero hacer ninguna cosa en mis fuerzas que realmente te impida a ti hacer la obra. Si esto es cierto, muéstrame y de qué manera. Interesante, Dios empezó a mostrarme muchos pasajes de mi vida, desde mi niñez, mi forma de ser, mis hábitos, mis diferentes reacciones en diferentes circunstancias. Me llevó, hijo, aquí sí, ¿verdad? Hay orgullo. Entonces, ahí está la tijera del Señor, haciendo la poda. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, exponernos ante Él. No te justifiques, no digas, Señor, la verdad que no, yo soy un hombre que te ama. Sí, sé que me amas, pero hay cosas malas en tu vida y yo necesito cortarlas. ¿Para qué? Ese para qué es maravilloso. Eso es algo glorioso, es algo que me emociona para que des más fruto. Señor, reconozco, Señor, te pido perdón, Señor, me humillo, me avergüenzo por esta expresión de orgullo que hay en mi vida. Perdóname, Señor. Corta, sácala de raíz. No quiero ser alguien que tenga ningún vestigio de cosas que no me permitan a mí llevar un fruto agradable para ti. Tan solamente nosotros fuésemos conscientes de eso, Dios seguiría haciendo esa obra, amados. Y Dios quiere trabajar en cada uno de nosotros. Pero muchas veces Dios te habla, no solamente te habla, te grita, te está gritando, sordo. Y tú, como una momia ahí, sin vida, no quieres responder a la palabra del Señor. ¿A cuántos Dios le está hablando este día? ¿Alguien puede decir amén? ¿A mí me está hablando el Señor? Y si Dios te está hablando este día, ¿qué dice el Señor? No seas sordo. Si Dios te está hablando este día, no endurezcas tu corazón, dice el Señor. Y nos dice, ¿recuerdan a los israelitas? ¿Recuerdan cómo ellos endurecieron su corazón, escucharon la voz del Señor, escucharon la palabra del Señor, pero no respondieron, no se arrepintieron, no le dijeron, Señor, sí, reconozco, este es un pecado feo, horrible que está dentro de mí. Señor, perdóname, saca esto de mí, Señor, límpiame porque yo quiero ser alguien, un hijo tuyo, una hija que dé fruto agradable para ti, Señor. Y no quiero dar solamente fruto, quiero dar mucho más fruto, más y más y más. Que todos los días, Señor, pueda dar más fruto para ti. Amados, no podemos ser necios ni insensatos. Nuestra única fuente de vida verdadera es Jesús. Él dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos. La vid y los pámpanos o las ramas están estrechamente unidas. Él es la vid. Nuestra vida viene de Él.
Amados, todo lo que somos viene de Él. Tú serás ese cristiano victorioso, ese cristiano que camina en el poder del Espíritu Santo, ese cristiano que viva conforme al poder de la palabra del Señor, sujeto a la ley del Señor, solamente bajo el poder del Espíritu Santo, solamente fluyendo, conectado con la vid que es Cristo Jesús. De otra manera no podrás dar fruto, no podremos dar fruto para el Señor. De otra manera no podremos tener corazones humildes, de otra manera no podremos tener corazones que le agraden a Él. No podremos, amados, no es en nuestra fuerza. Todo se debe a Jesús. Sin ti, Jesús, no puedo. Sin ti, Jesús, no quiero. Sin ti, Jesús, no quiero salir a ninguna parte. Señor, sin ti no quiero hacer nada. Necesito de ti, Señor. Esa rama no va a poder dar fruto. Esa rama no va a poder tener vida si no está conectada con la vid que es Jesús. Y dice, yo soy la vid verdadera. Tú no vas a poder dar ningún fruto en ninguna área de tu vida, ni como padre, como madre, como esposo, en ninguna área, ni como trabajador, si tú no estás conectado o conectada con Jesús. Tú necesitas que la vida de Jesús fluya, que fluya. Solamente así podremos ser fructíferos. ¿Cuántos quieren serlo de verdad? ¿Cuántos quieren dar fruto para el Señor? Les invito a que se pongan en pie, vamos a orar este día. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero darles la cordial bienvenida a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán mucha información referente a las prédicas y los mensajes del programa de radio. Todo lo que tienen que hacer simplemente es suscribirse, y una vez que lo hagan, recibirán automáticamente en su correo electrónico toda la información que semanalmente iremos adicionando. Y si desean contactarse conmigo, pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, marcoangles@gmail.com. Un abrazo cordial para todos y que Dios los bendiga.